El aire en la oficina del abogado era pesado. Olía a papel viejo y a un perfume caro, el de mi hija Sofía, que estaba sentada frente a mí. Sus ojos, que una vez me miraron con adoración infantil, ahora eran 2 trozos de hielo. El abogado, un hombre de rostro impasible, carraspeó antes de leer las últimas palabras del testamento de mi amado Mateo. Sentí un nudo en la garganta, una premonición helada que me recorrió la espalda. Esperaba consuelo, un legado compartido, el fruto de 45 años de amor y trabajo junto a mi esposo. Pero lo que recibí fue una daga directa al corazón, empuñada por la única persona que juré proteger por siempre. La voz de Sofía cortó el silencio, no con dolor, sino con una frialdad que helaba la sangre, una autoridad que nunca antes le había conocido y que en ese instante me hizo sentir como una completa extraña. «Mamá, sé que esto es difícil de entender», comenzó, y su tono condescendiente fue la primera grieta en mi mundo. «Papá me dejó a cargo de todo, la casa, las cuentas, la empresa, todo está a mi nombre ahora». Sus palabras flotaban en el aire, como veneno invisible. Miré al abogado, buscando una explicación, un error, algo a lo que aferrarme, pero él simplemente asintió, con la mirada fija en los documentos que tenía sobre la mesa. No podía ser. Mateo y yo lo habíamos construido todo juntos, desde el primer ladrillo de nuestra pequeña constructora hasta el último rincón de la mansión que llamábamos hogar. Cada sacrificio, cada noche, sin dormir, cada sueño compartido. ¿Acaso todo se reducía a un párrafo en un papel que me despojaba de mi propia vida y me ponía a merced de mi hija? Entonces, ella pronunció la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la que me perseguiría en mis noches de insomnio. «Quédate con esa cabaña vieja, mamá. Es lo único que mereces», lo dijo sin titubear, sin una pizca de remordimiento, como quien se deshace de un mueble antiguo que ya no combina con la decoración. La cabaña, nuestro refugio de fin de semana, lleno de recuerdos de veranos felices, ahora era mi sentencia, mi exilio. La humillación me quemó las mejillas, una ola de calor que subió desde mi pecho hasta mi rostro. Delante de un extraño, mi propia hija me estaba desechando, reduciendo mi existencia al valor de una propiedad olvidada, mientras ella se quedaba con el imperio que su padre y yo habíamos levantado con nuestras propias manos y nuestro sudor. El impacto fue tan profundo que me dejó sin aire. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, tragándose 45 años de historia, de amor, de dedicación. ¿Era esa la niña a la que le había cantado canciones de cuna? ¿La joven a la que había consolado tras su primer desamor? La mujer que tenía delante era una desconocida, una depredadora con el rostro de mi hija. Su mirada no contenía ni una sombra de compasión, solo había un brillo de triunfo, una ambición fría y afilada que me diseccionaba sin piedad. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza de su ser, una verdad que mi amor de madre me había impedido ver durante demasiado tiempo. La traición no solo era material, era una aniquilación de mi identidad como madre, como esposa, como mujer. Mientras Sofía le daba instrucciones al abogado, discutiendo detalles financieros con una soltura que me revolvió el estómago, mi mente se aferró a la imagen de la cabaña. Esa vieja cabaña. Recordé la última vez que estuve allí con Mateo, apenas unos meses antes de que se fuera. Estábamos sentados frente a la chimenea, y él, con su mano cálida sobre la mía, me había dicho algo que en su momento no comprendí del todo. «Elena, este lugar, este es el verdadero corazón de nuestro legado. No lo olvides nunca. Aquí es donde reside nuestra verdadera fortaleza». Sus palabras resonaron en mi cabeza, un eco lejano en medio del caos de mi dolor. En ese instante, no eran más que un recuerdo agridulce, pero algo en su tono solemne se ancló en mi interior. La incredulidad dio paso a un dolor sordo y paralizante. Me sentía despojada, no solo de mis bienes, sino de mi dignidad. Sofía, mi Sofía, me había calculado, me había medido y había decidido que mi valor era el de una cabaña ruinosa en las afueras de la ciudad. El viaje de vuelta, en un taxi que ella misma pagó con una displicencia insultante, fue una tortura silenciosa. Cada semáforo en rojo, cada esquina,
Era un recordatorio de la vida que me estaban arrebatando. La mansión, nuestro hogar, se alzaba imponente a medida que nos acercábamos, y tuve que desviar la mirada para no romper en llancada, vez que la imagen de mi jardín, de mis rosales que con tanto esmero cuidaba, me asaltaba. Sentía una punzada física, un vacío que amenazaba con consumirme por completo. Sin embargo, en medio de la desolación más absoluta, una pequeña chispa de algo parecido a la rebeldía comenzó a encenderse muy dentro de mí. La imagen de Mateo, su sonrisa serena y sus palabras enigmáticas sobre la cabaña volvieron a mi mente. ¿Qué había querido decir? ¿Por qué insistió tanto en el valor de ese lugar? Él conocía a Sofía mejor que nadie. En el fondo, siempre había visto la veta de egoísmo que yo, en mi ceguera de madre, me negaba a aceptar. Quizás, solo quizás, mi sabio esposo no me había dejado tan desamparada como parecía. Quizás, en su infinita previsión, me había dejado no solo un refugio, sino también una herramienta, una clave, una promesa silenciosa de que la justicia, a su debido tiempo, encontraría su camino. Y, así, mientras el taxi se detenía frente a la verja de la que había sido mi casa por última vez, tomé una decisión. No le daría a Sofía la satisfacción de verme destruida. Aceptaría mi exilio. Me adentraría en el silencio de esa vieja cabaña, pero no como una víctima resignada. Lo haría como una guardiana. La guardiana de un secreto que ni mi propia hija, en toda su arrogancia y avaricia, podía imaginar. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía con una certeza que nacía de las cenizas de mi corazón roto, que la última palabra en esta historia todavía no estaba escrita. El legado de Mateo era mucho más que dinero y propiedades, y yo estaba a punto de descubrirlo. Mi nombre es Elena Rodríguez, o al menos, eso es lo que queda de la mujer que alguna vez fui. Tengo 68 años, y hasta hace apenas unas semanas, era la esposa de Mateo, el amor de mi vida durante 45 años inolvidables. Ahora la palabra que me define es viuda, una palabra fría y afilada que se clava en mi pecho cada vez que la pienso. Mi estado civil ha cambiado, pero también lo ha hecho mi mundo entero. He pasado de ser la señora de una mansión resplandeciente, rodeada de un jardín que era mi orgullo, a ser la única habitante de una cabaña de madera que cruje con cada ráfaga de viento. El lujo y la comodidad han sido reemplazados por el frío que se cuela por las rendijas y un silencio tan profundo que puedo escuchar los latidos de mi propio corazón herido, un tambor que marca el ritmo de mi soledad. Mi vida actual es un lienzo en blanco manchado de dolor. Despierto con el primer rayo de sol que se filtra por la ventana polvorienta, no porque tenga algo que hacer, sino porque el sueño se ha convertido en un territorio hostil, poblado por los fantasmas de lo que perdí. Mi rutina es simple, casi monástica. Preparo un café en una vieja cafetera, y su aroma amargo es de las pocas cosas que me recuerdan a mis mañanas con Mateo. El resto del día lo paso deambulando por las dos únicas habitaciones de la cabaña, o sentada en el porche, mirando el denso bosque que ahora es mi único vecino. Las noches son las más largas, es cuando el frío se vuelve más intenso, y la soledad se sienta a mi lado. Un compañero indeseado. Mi única compañía son los viejos álbumes de fotos, cuyas páginas amarillentas sostienen los fragmentos de una felicidad que hoy parece pertenecer a otra persona. Siempre he sido una mujer de naturaleza tranquila, quizás demasiado confiada. Mi mayor defecto, si se le puede llamar así, fue creer ciegamente en la bondad inherente de las personas, especialmente en la de mi propia hija. Mateo solía decir, con su característica suavidad, que yo veía el mundo a través de un velo de amor, uno que a veces me impedía ver las espinas ocultas entre las rosas. Fui ingenua, lo admito. Creí que el amor incondicional que le profesaba a Sofía era un escudo suficiente para protegerla de la codicia y la frialdad del mundo exterior. Nunca imaginé que sería precisamente ese mundo el que ella invitaría a entrar en nuestra familia, usándolo como un arma para despojarme de todo lo que amaba y valoraba, dejándome a la intemperie. Mi vulnerabilidad más grande siempre fue ella, mi hija. Por Sofía habría movido montañas, habría enfrentado cualquier tormenta. Le entregué mi tiempo, mis sueños, mi energía,
sin pedir nada a cambio más que su felicidad. Esa entrega total me dejó indefensa, sin armadura, cuando la traición vino de su parte. No supe ver las señales, los pequeños actos de egoísmo, la creciente obsesión por el estatus y el dinero que se fue apoderando de ella con los años. Estaba tan ocupada siendo su madre, su apoyo incondicional, que no me di cuenta de que estaba criando a una extraña que ahora dormía en mi cama, paseaba por mi jardín y contaba el dinero que su padre y yo habíamos ganado con tanto esfuerzo y sacrificio. A pesar de la fragilidad que siento ahora, sé que en mi interior anida una fuerza que aún no se ha extinguido. Es la misma fuerza que me permitió trabajar codo a codo con Mateo cuando no teníamos nada más que un sueño y nuestras manos para construirlo. Es la resiliencia que me ayudó a superar las dificultades económicas de los primeros años, las noches en vela cuidando de una Sofía enferma, la tristeza de perder a mis propios padres. Esta fortaleza ha estado latente, adormecida por una vida cómoda y la falsa seguridad del amor familiar. Pero el dolor, a veces, tiene la extraña capacidad de despertar las partes de nosotros que creíamos dormidas para siempre. Y siento que esa Elena, la luchadora, está empezando a removerse entre las ruinas de mi corazón. Mi rutina de soledad también se ha convertido en un espacio de reflexión. Antes, mis días estaban llenos del cuidado de la casa, de la organización de eventos sociales, de atender las necesidades de mi esposo y mi hija. Ahora, en el silencio de esta cabaña, no tengo más distracción que mis propios pensamientos. Y aunque muchos de ellos son dolorosos, otros me llevan a reexaminar mi vida, mis decisiones, mi papel en todo lo que ha sucedido. Ya no soy solo la esposa de Mateo o la madre de Sofía. Soy Elena, una mujer de 68 años que ha sido empujada al borde del abismo, pero que todavía no ha caído. Y desde este borde, extrañamente, la perspectiva es diferente, más clara. Los recuerdos de Mateo son mi ancla y mi vela al mismo tiempo. Me anclan al pasado, a la felicidad que compartimos, pero también me impulsan hacia adelante. Recuerdo su perseverancia, su increíble sentido de la justicia, su inteligencia aguda pero discreta. Él nunca se habría rendido. Habría luchado por lo que era suyo, no por el valor material, sino por el principio, por la dignidad. Cerrando los ojos, casi puedo oír su voz, animándome a no dejarme vencer, a buscar en mi interior esa chispa que él siempre admiró, esa entereza que, según él, era el verdadero cimiento de nuestra familia. Es por él, por su memoria, que no puedo simplemente resignarme a desaparecer en la tristeza y el olvido. La sensación de ser invisible es quizás la más difícil de soportar. Para Sofía, y para el mundo que ella ahora habita, he dejado de existir. Soy una nota a pie de página en la historia de su ascenso, un inconveniente que fue fácilmente descartado. Pero aquí, en la soledad de mi exilio, empiezo a verme a mí misma de nuevo. Veo mis manos, agrietadas por el frío pero todavía capaces. Veo mi reflejo en el cristal de la ventana, el rostro de una mujer que ha sufrido una pérdida inmensa, pero cuyos ojos aún conservan una luz que se niega a apagarse. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez desde aquella tarde en la oficina del abogado, siento la determinación de descubrirlo por mí misma. Mi fe en la bondad humana ha sido destrozada, pero no aniquilada del todo. Quizás mi error no fue creer en la bondad, sino depositarla toda en un solo lugar, esperando que fuera un pozo inagotable. El mundo es más grande que la traición de una hija. La vida es más que el dinero y las posesiones. Estos son los pensamientos que empiezan a florecer en el árido terreno de mi dolor. Son pequeñas semillas de esperanza, frágiles, pero persistentes, y me aferro a ellas con la misma tenacidad con la que antes me aferraba al amor de mi hija. Es un nuevo comienzo, uno que no pedí y que ciertamente no deseaba, pero es el único que tengo, y he decidido que no lo voy a desperdiciar. Así que aquí estoy, Elena Rodríguez, viuda, despojada, pero no derrotada. Cada crujido de la madera de esta cabaña es un recordatorio de mi fragilidad, pero cada amanecer que contemplo desde el porche es una promesa de resistencia. La ingenuidad ha muerto,
pero en su lugar están haciendo una nueva clase de sabiduría, una forjada en el fuego de la traición. Sofía cree que me ha dejado sin nada, pero se equivoca. Me ha dejado con lo más importante, a mí misma, y con un secreto que late en el corazón de esta vieja cabaña, esperando pacientemente el momento de ser revelado. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia es pequeña, o más bien, se ha encogido hasta quedar reducida a un campo de batalla de 2 personas. Solo tuve una hija, Sofía, mi único retoño. A sus 42 años, es una mujer que a primera vista lo tiene todo. Belleza, un marido con un buen apellido, un círculo social envidiable. Pero bajo esa fachada pulida se esconde un vacío que intenta llenar con cosas materiales. Sofía siempre fue ambiciosa, pero yo confundí su ambición con un deseo de superación. No vi que su motor no era el esfuerzo, sino un profundo y arraigado sentimiento de que el mundo le debía algo, de que merecía una vida de opulencia por el simple hecho de existir. Ahora me doy cuenta de que para ella, yo no era su madre, sino el último escalón que debía pisar para llegar a la cima de sus aspiraciones. La antagonista de mi historia tiene el rostro del ángel que acuné en mis brazos. Su nombre es Sofía Vargas, pues adoptó el apellido de su esposo como si fuera un título nobiliario. Su principal motivación es el miedo, un miedo atroz a la mediocridad, a no ser vista, a no ser la más rica, la más admirada de su entorno. Ve la fortuna de su padre no como un legado familiar, sino como su derecho de nacimiento, un botín que debía reclamar a toda costa. En su mente yo represento el pasado, lo viejo, lo sentimental, un lastre que le impedía navegar a toda velocidad hacia el futuro, de lujo que tanto anhelaba. Para consolidar su estatus, necesitaba borrarme de la ecuación, y lo hizo de la forma más cruel y eficiente posible, sin derramar una sola lágrima. Nuestra relación, vista desde fuera, parecía perfecta. Yo era la madre devota, ella la hija cariñosa, pero era un amor de una sola vía. Mi amor por ella era un río caudaloso, incondicional y generoso. El suyo hacia mí era un arroyo superficial, que fluía solo cuando necesitaba algo. Dinero para un coche nuevo, ayuda para organizar una fiesta, consuelo tras una discusión con su marido. Yo le daba todo, creyendo que así se construía el afecto. Pero para Sofía, yo era una fuente de recursos, un servicio disponible las 24 horas. Nunca se interesó realmente por mis sentimientos, mis sueños o mis miedos. Nuestra conexión era una transacción en la que yo pagaba siempre, y ella nunca sentía que tuviera una deuda. Recuerdo un episodio que ahora, en retrospectiva, me parece una clara advertencia. Cuando cumplió 30 años, le regalé un broche de perlas que había pertenecido a mi abuela, una joya familiar cargada de historia y amor. Ella me sonrió, me dio las gracias, pero a la semana siguiente lo vi en el tocador de su habitación, olvidado en un rincón. Meses después, me enteré por una de sus amigas que lo había vendido para comprarse un bolso de diseñador. Cuando la confronté, suavemente, ella se rió y me dijo: «Ay, mamá, eres tan anticuada. Las perlas no combinaban con mi estilo. Además, era mi regalo. No, podía hacer lo que quisiera con él». Su pragmatismo hiriente me dejó sin palabras, pero una vez más, lo justifiqué. La perdoné. Mi difunto esposo, Mateo, era un hombre infinitamente más sabio que yo. Era un hombre de negocios brillante, y esa agudeza para los números y los contratos también la aplicaba a las personas. Aunque amaba profundamente a Sofía, nunca estuvo ciego a su verdadera naturaleza. Veía su egoísmo, su tendencia a valorar a la gente por lo que podía obtener de ellas. A menudo, después de que Sofía nos visitara, Mateo se quedaba pensativo y me decía: «Elena, ten cuidado. El corazón de nuestra hija está más interesado en el brillo del oro que en el calor de un abrazo». Yo siempre lo defendía. Le decía que era demasiado duro con ella, que solo era una joven buscando su lugar en el mundo. ¡Qué tonta fui! La tensión entre nosotros se fue gestando lentamente, de forma casi imperceptible para mí. Creció con cada favor no devuelto, con cada llamada ignorada, con cada decisión importante que ella tomaba sin consultarme. Se manifestó en su impaciencia cuando le contaba mis pequeñas anécdotas,
en la forma en que sus ojos se desviaban hacia su teléfono mientras yo le hablaba. Ella se fue distanciando, construyendo un muro de frialdad y superficialidad a su alrededor. Yo, desesperada por mantener la conexión, intentaba derribarlo con más amor, con más concesiones, sin darme cuenta de que cada gesto mío solo le confirmaba que yo era débil, manipulable, y que mi afecto era algo que podía dar por sentado. El marido de Sofía, Ricardo, es un personaje secundario en esta tragedia, pero cómplice al fin y al cabo. Es un hombre de carácter débil, deslumbrado por la riqueza de nuestra familia y completamente dominado por mi hija. Él validó y alentó su codicia, viendo en la herencia de Mateo la oportunidad de vivir una vida de lujos sin tener que esforzarse demasiado. Nunca intervino. Nunca le dijo a Sofía que estaba siendo injusta o cruel conmigo. Su silencio fue su consentimiento, su pasividad fue su crimen. Juntos formaron una alianza perfecta, unida no por el amor, sino por un interés mutuo en el dinero y el estatus que creían haber asegurado para siempre. Ahora entiendo que la lectura del testamento no fue un acto impulsivo de crueldad por parte de Sofía, sino el final de un plan meticulosamente trazado. Ella debió pasar meses, quizás años, esperando el momento, manipulando a su padre en sus últimos días, consiguiendo esa procuración que le dio el poder absoluto. Se preparó para ese día como un general para una batalla, y yo, su supuesta enemiga, ni siquiera sabía que estábamos en guerra. Llegué a esa oficina desarmada, con el corazón roto por el luto, y ella me aniquiló sin ni siquiera pestañear. La frialdad de su ejecución es lo que más me atormenta, la prueba irrefutable de que todo fue premeditado. Los cimientos de la fortuna que Sofía ahora ostenta no se construyeron con ladrillos y cemento, sino con mis propias manos y mis sueños sacrificados. Cuando Mateo y yo nos casamos, no teníamos más que un pequeño local alquilado y una vieja camioneta. Yo llevaba la contabilidad en una libreta sobre la mesa de la cocina, negociaba con los proveedores mientras acunaba a Sofía con un brazo, y a menudo, hasta altas horas de la noche, limpiaba las herramientas junto a mi esposo, con las manos agrietadas y el cuerpo dolorido. No era la esposa de un empresario, era su socia, su compañera de trinchera. Cada centavo que ganábamos se reinvertía. Cada éxito era una celebración compartida, un paso más hacia un futuro que imaginábamos juntos, un futuro para nuestra hija. Recuerdo vívidamente el olor a serrín y pintura fresca que impregnaba mi ropa y mi cabello en aquellos primeros años. Mientras otras mujeres de mi edad asistían a reuniones sociales, yo aprendía a leer planos y a calcular presupuestos. Abdiqué de mi juventud, de las tardes de café con amigas, de los pequeños lujos personales, todo por un objetivo común. Lo hice, con gusto, con la convicción de que estaba construyendo algo sólido y duradero, no solo un negocio, sino un hogar, un legado. Sofía no recuerda nada de esto, por supuesto. Ella llegó cuando las dificultades ya habían pasado, cuando la libreta de contabilidad había sido reemplazada por un despacho de lujo y la vieja camioneta por coches de alta gama. Ella solo conoció el resultado, no el proceso, ni el precio que pagamos. Antes de ser madre y esposa, yo era pintora. Mis lienzos eran mi refugio, los colores mi lenguaje. Soñaba con tener mi propio estudio, con exponer mis obras, con dejar una huella en el mundo a través de mi arte. Pero cuando Sofía nació y el negocio de Mateo empezó a exigir más y más de nuestro tiempo, tuve que tomar una decisión. Guardé mis pinceles, enrollé mis lienzos y los almacené en el ático. Me convencí a mí misma de que la crianza de mi hija era mi obra maestra, la creación más importante de mi vida, y me dediqué a ella en cuerpo y alma, asegurándome de que nunca le faltara nada, de que tuviera todas las oportunidades que yo no tuve. Le di las mejores clases, los mejores colegios, los viajes que yo solo podía soñar. Mi sacrificio no fue solo profesional, sino también personal. Me convertí en la sombra que garantizaba que la luz de mi familia brillara con más fuerza. Organicé cada cena, cada evento, cada detalle de nuestras vidas para que Mateo pudiera concentrarse en la empresa y Sofía en sus estudios. Fui la administradora silenciosa,
la confidente, la enfermera, la chef, la jardinera. Mi trabajo no tenía horario ni sueldo, pero creía que la recompensa era el amor y la unidad de mi familia. ¡Qué equivocada estaba! Mi esfuerzo incansable no fue visto como una contribución, sino como una obligación. Se acostumbraron tanto a mi dedicación que dejaron de verla. La dieron por sentada, como el aire que se respira, sin pensar nunca en la fuente que lo provee. Le proporcioné a Sofía un mundo sin preocupaciones. Cuando quería clases de piano, contraté al mejor profesor. Cuando soñaba con ir a estudiar a Europa, movimos cielo y tierra para que pudiera hacerlo. Cada uno de sus caprichos era una orden para nosotros. Creíamos que al allanarle el camino, al quitarle todas las piedras, la estábamos ayudando a ser feliz. Ahora veo nuestro error. Al no dejar que luchara por nada, le enseñamos que todo le era debido. Al no permitirle experimentar la carencia o el esfuerzo, creamos un monstruo de egoísmo que creía que el universo entero conspiraba para satisfacer sus deseos, sin entender el sacrificio que había detrás de cada privilegio del que gozaba. El contraste entre lo que di y lo que he recibido es un abismo tan profundo que marea. Entregué mi juventud, mis talentos, mi energía vital, mi amor incondicional. A cambio, he recibido el exilio, la humillación y el desprecio. He sido reducida a un estorbo, una reliquia del pasado que mi hija ha decidido guardar en el desván, como yo guardé mis lienzos. La ironía es tan amarga que me quema la garganta. La casa que ella ahora llama suya fue decorada por mí. Cada mueble elegido con amor, cada rincón diseñado para el confort de nuestra familia. Ella se pasea por los pasillos de mi vida, sobre las alfombras de mis sacrificios, sin tener la decencia de mirar hacia atrás. Incluso en los últimos años, cuando Mateo ya estaba enfermo, mi dedicación fue absoluta. Me convertí en su enfermera personal, aprendiendo a administrar sus medicamentos, a controlar sus síntomas, a hacer sus días más llevaderos. Mientras tanto, Sofía hacía visitas esporádicas, de apenas una hora, siempre con prisa, siempre hablando de sus problemas, de sus planes, de sus necesidades. Rara vez preguntaba cómo me sentía yo, cómo estaba sobrellevando la inminente pérdida del hombre de mi vida. Su preocupación era cosmética, superficial. Su mente ya estaba en el futuro, calculando el valor de su herencia, mientras yo intentaba desesperadamente aferrarme a los últimos momentos con mi esposo. Mientras yo renunciaba a mis sueños, financiaba los suyos, el primer negocio de su marido, Ricardo, que fracasó estrepitosamente, lo pagamos nosotros. El lujoso apartamento en el que vivían fue un regalo nuestro. Cada viaje exótico, cada joya cara, cada extravagancia salía de la fortuna que yo había ayudado a construir desde cero. Y nunca, ni una sola vez, escuché un gracias que sonara verdaderamente sincero. Siempre era un lo merezco, un ya era hora. Su gratitud era inexistente porque, en su visión distorsionada de la realidad, ella no estaba recibiendo un regalo, sino simplemente reclamando lo que consideraba suyo por derecho propio. Recuerdo una conversación con Mateo, poco antes de su partida. Estábamos en el jardín, y yo le hablaba con entusiasmo de un nuevo proyecto de paisajismo que quería empezar. Él me tomó la mano, me miró con una tristeza infinita en sus ojos y me dijo: «Mi querida Elena, has pasado toda tu vida construyendo jardines para los demás. ¿Cuándo vas a empezar a cultivar el tuyo propio?» En ese momento no lo entendí, pero ahora sus palabras resuenan con una claridad dolorosa. Pasé tanto tiempo siendo la jardinera de la felicidad de mi hija que olvidé regar mis propias raíces. Olvidé que yo también necesitaba luz y agua para florecer. Así que sí, la historia de mis sacrificios es larga y detallada. Está escrita en las arrugas de mi rostro, en el cansancio de mis huesos, en los sueños que dejé morir en silencio. No me arrepiento del amor que di, porque fue genuino y nació de lo más profundo de mi ser. De lo que me arrepiento es de haberlo entregado a alguien que no tenía la capacidad de valorarlo. Sofía no se apropió solamente de una casa y de dinero. Se apropió de mi vida entera, de mis renuncias, de mis noches sin dormir, y lo pisoteó todo con sus zapatos de diseñador. Pero una semilla plantada con tanto esfuerzo
nunca muere del todo. Y mi jardín, aunque ahora parezca yermo, todavía tiene la fuerza para volver a florecer. La cabaña, esa construcción que en la boca de Sofía sonaba como una ofensa, un sinónimo de mi nueva e insignificante existencia, siempre fue un santuario para Mateo y para mí. Mientras nuestra vida en la ciudad se volvía más ajetreada y superficial, escaparnos aquí era como volver a nuestras raíces, a la época en la que no teníamos nada más que a nosotros mismos. Recuerdo el olor a pino húmedo, el crepitar del fuego en la chimenea, el silencio profundo del bosque que nos rodeaba. Sofía odiaba venir, se quejaba de los insectos, de la falta de cobertura en su teléfono, de lo aburrido que era todo. Pero para nosotros, este lugar guardaba la esencia de nuestro amor. Ahora, en mi soledad, esas paredes de madera parecen abrazarme, susurrándome los secretos que compartí con mi esposo, uno de los cuales apenas empiezo a comprender. Mateo siempre fue un hombre previsor, casi profético en sus acciones. Años antes de enfermar, en un movimiento que en su momento me pareció extraño y un tanto innecesario, decidió separar legalmente la escritura de la cabaña y el vasto terreno que la rodea de la propiedad principal de nuestra mansión. Recuerdo haberle preguntado por qué se tomaba tantas molestias. Él simplemente sonrió de esa manera enigmática que tenía y dijo: «Hay que mantener algunas cosas puras, Elena, separadas del ruido del mundo de los negocios». No insistí. Confiaba plenamente en su juicio, aunque a menudo sus motivaciones se movían en un plano estratégico que yo no alcanzaba a vislumbrar. Hoy, esa decisión que parecía un simple capricho administrativo se revela como la primera pieza de un rompecabezas que mi amado esposo dejó para mí. La última vez que estuvimos aquí juntos, su fragilidad ya era evidente, pero sus ojos brillaban con una lucidez especial. Sentados frente a la chimenea de piedra, la misma que construimos juntos un verano, él posó su mano sobre el dintel y me miró fijamente. Si alguna vez te sientes perdida, si alguna vez crees que lo has perdido todo, quiero que recuerdes este lugar. No las paredes, ni el techo, sino la tierra que pisamos. Este es el verdadero corazón de nuestro legado. Elena, aquí dejé nuestra verdadera fortuna. Luego, con un dedo, golpeó suavemente un ladrillo suelto en el lado derecho de la chimenea. Todo lo que necesitas para protegerte está aquí dentro. Es nuestro secreto. En ese momento, sus palabras me parecieron el desvarío poético de un hombre que se despide, no una instrucción literal. Ahora, sus palabras resuenan en mi mente con la fuerza de un trueno. Ese ladrillo suelto, esa frase, el verdadero corazón de nuestro legado. Durante las primeras semanas de mi exilio, el dolor era tan abrumador que apenas podía pensar con claridad. Pero poco a poco, la curiosidad, avivada por la desesperación, comenzó a abrirse paso. Una noche, con las manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado, me acerqué a la chimenea. El ladrillo se movió con facilidad, revelando un pequeño compartimento oscuro en su interior. Dentro había una caja de metal, fría al tacto, cerrada con una pequeña llave que yo recordaba haber visto en el llavero personal de Mateo, uno que insistió en que yo guardara y que ahora llevaba colgado al cuello como una reliquia. Al abrir la caja, no encontré joyas ni dinero en efectivo. Lo que hallé fue un fajo de documentos cuidadosamente ordenados. Estaba la escritura de propiedad del terreno de la cabaña, a mi nombre exclusivamente. Junto a ella, varios informes con sellos de geólogos y mapas topográficos llenos de anotaciones indescifrables para mí. Eran estudios del subsuelo, análisis de la composición de la tierra, documentos que hablaban de recursos naturales valiosos y potencial de extracción a gran escala. No entendía los detalles técnicos, pero sí el mensaje general. Mateo no me había dejado solo una cabaña y un trozo de bosque. Me había dejado la clave de un poder que ni Sofía, con sus $6 millones y su mansión, podría haber imaginado jamás. He vuelto a guardar la caja en su escondite. Este secreto es mi única arma, mi escudo en la batalla silenciosa que estoy a punto de librar. Sofía me subestimó, me descartó como un objeto viejo e inútil. Cree que me ha arrinconado en la pobreza y la irrelevancia. Pero desde este rincón olvidado,
Sostengo el verdadero poder, uno que no se mide en billetes, sino en la riqueza oculta bajo mis pies. Aún no sé exactamente cómo voy a utilizar esta información. El miedo todavía me paraliza a ratos, pero la revelación de lo que Mateo hizo por mí ha encendido una llama de determinación en mi interior. Él no solo sospechaba de la naturaleza de nuestra hija, se preparó para ella y me dejó a mí, su Elena, el mapa para reclamar no solo mi futuro, sino también mi dignidad. Las semanas que siguieron a mi mudanza forzosa, a la cabaña, fueron una tortura de goteo lento, una sucesión de pequeñas y grandes crueldades diseñadas para recordarme mi nuevo lugar en el mundo. Al principio intenté mantener un puente, por frágil que fuera. La llamaba por teléfono, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Le dejaba mensajes, no de reproche, sino de madre, preguntándole si estaba bien, si necesitaba algo. Nunca obtuve respuesta. Era como si mi número de teléfono hubiera sido borrado de su agenda, como si mi voz se hubiera convertido en un sonido molesto que prefería ignorar. Este silencio era más elocuente que cualquier insulto. Sofía no solo me había despojado de mi hogar, sino que estaba intentando borrar mi existencia de su vida, metódicamente, sin dejar rastro. Luego empezaron las humillaciones materiales. Un día llegó un cartero a la cabaña con un paquete. Era una caja de cartón mal cerrada. Dentro, encontré algunas de mis pertenencias más personales, mi viejo costurero, un par de libros de poesía que Mateo me había regalado, el primer par de zapatos de Sofía que yo había guardado como un tesoro. No había ninguna nota, solo mis recuerdos, arrojados en una caja como si fueran basura. Comprendí que estaba limpiando la casa, deshaciéndose de cualquier vestigio de mi presencia. Cada objeto era un puñal que me recordaba un momento feliz, ahora profanado por su desdén. Lloré durante horas, no por los objetos en sí, sino por el desprecio absoluto que aquel gesto representaba. Una clara señal de que mi pasado y mis sentimientos no valían nada para ella. El conflicto se trasladó de lo privado a lo público, de la forma más dolorosa posible. Un martes por la mañana, fui al pequeño mercado del pueblo cercano para comprar algunas provisiones, y allí la vi. Estaba con dos de sus amigas, riendo, luciendo un abrigo carísimo y joyas que brillaban bajo el sol. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Vi un destello de pánico en su mirada antes de que se volviera una máscara de fría indiferencia. Pasó a mi lado, tan cerca que pude oler su perfume, y actuó como si yo fuera una completa desconocida. Una de sus amigas me miró con curiosidad, y escuché a Sofía decirle, en un susurro, «No es nadie, solo una pobre mujer del pueblo». Sentí como si me hubieran abofeteado en público. La humillación me paralizó, dejándome clavada en el sitio, con mi modesta cesta de la compra en la mano. La manipulación se volvió aún más retorcida. Un par de semanas después de aquel encuentro, recibí la visita de su abogado. No de Sofía, sino de su representante legal. Me traía un documento para firmar. En él se me ofrecía una pequeña pensión mensual, una cantidad ridícula, a cambio de que yo renunciara a cualquier futura reclamación y me comprometiera a no molestar a mi hija ni a su familia. Era un intento de comprar mi silencio, de convertir mi dolor en una transacción comercial. Pero lo más cruel era la cláusula que estipulaba que el dinero provenía de la generosidad y buen corazón de Sofía. Quería no solo silenciarme, sino también reescribir la historia, presentándose a sí misma como una hija caritativa que cuidaba de su anciana madre. La hipocresía me revolvió el estómago. Las noticias de su nueva vida llegaban a mí a través de retazos, de la revista local o de comentarios que oía por casualidad. Leí sobre la espectacular fiesta de inauguración que había organizado en la mansión, a la que había asistido toda la élite social. Vi fotos suyas en la sección de sociedad, sonriendo, siempre sonriendo, como si fuera la mujer más feliz del mundo. Estaba viviendo mi vida, en mi casa, gastando el dinero que yo había ayudado a amasar, y lo hacía con una falta de pudor que me helaba la sangre. Cada fotografía era una tortura, un recordatorio de que mientras yo contaba las monedas para comprar el pan, ella bebía champán en las copas de cristal que Mateo y yo habíamos comprado en nuestro viaje a Venecia.
El siguiente golpe fue dirigido a la memoria de su padre. Me enteré de que había vendido la colección de relojes antiguos de Mateo. Era su mayor pasión. Cada pieza tenía una historia, un significado profundo para él. Se la vendió a un coleccionista por una fracción de su valor real, simplemente porque necesitaba dinero rápido para financiar la remodelación de la piscina. No me consultó, no me preguntó si quería conservar alguno como recuerdo. Simplemente liquidó un pedazo del alma de su padre sin pensarlo 2 veces. Ese acto me demostró que su desconexión no era solo conmigo, sino con todo lo que representaba un valor sentimental. Para ella, todo tenía un precio, pero nada tenía un valor real. El legado de su padre era solo un activo más en su balance. Intenté razonar con ella una última vez. Después de lo de los relojes, reuní el valor suficiente para ir a la mansión. No me dejó pasar de la verja. Habló conmigo a través del intercomunicador, su voz metálica y distante. Le supliqué, le pedí que por favor respetara la memoria de su padre, que no todo era dinero. Su respuesta fue tajante y fría. «Mamá, deja de ser tan dramática. Papá está muerto. Los relojes no le sirven de nada. Yo estoy viva y tengo necesidades. Deberías empezar a pensar en tu propia vida en lugar de meterte en la mía». Y cortó la comunicación. Me quedé allí, frente a la imponente verja de mi antiguo hogar, sintiéndome más pequeña y sola que nunca, como una mendiga pidiendo limosna en la puerta de un palacio. La manipulación emocional se intensificó. Empezó a usar a mis antiguos amigos y vecinos en mi contra. Les contaba una versión edulcorada de la historia, en la que yo era una anciana senil y difícil que se negaba a aceptar su generosa ayuda, prefiriendo vivir en la inmundicia por puro capricho. Algunos le creyeron. Dejé de recibir llamadas de gente que había conocido durante décadas. Me miraban con lástima en el pueblo, susurrando a mis espaldas. Sofía no solo me estaba aislando de ella, sino que estaba envenenando mis relaciones, tejiendo una red de mentiras para asegurarse de que yo estuviera completamente sola, sin nadie a quien recurrir, sin nadie que escuchara mi versión de la historia. Luego vino el ataque a mi jardín. Mi jardín era mi santuario, mi obra de arte. Había pasado años cultivando cada rosal, cada macizo de flores. Una tarde pasé por la calle de la mansión y vi un equipo de jardineros arrancándolo todo. Estaban destruyendo mis rosales premiados, mis hortensias azules, todo, para reemplazarlo por un diseño minimalista, moderno y sin alma, como ella. Me quedé mirando desde lejos, con el corazón hecho pedazos. No eran solo plantas, eran años de dedicación, de amor, de conexión con la tierra. Al destruir mi jardín, Sofía estaba borrando la última huella visible de mi paso por esa casa, asegurándose de que nada quedara que pudiera recordarle a la madre que había descartado. Su crueldad parecía no tener límites. Llegó a llamarme una noche, fingiendo preocupación. Me dijo que había oído que yo no me estaba cuidando bien, que la gente del pueblo decía que estaba muy delgada. Me ofreció enviarme a una residencia de ancianos, un lugar bonito donde te cuidarán bien, dijo. El subtexto era claro. Quería encerrarme, quitarme de en medio definitivamente, asegurarse de que yo no fuera una vergüenza para su imagen pública. La oferta, disfrazada de solicitud, era en realidad una amenaza. Me estaba diciendo que si no me mantenía invisible y en silencio, ella tenía los medios para hacerme desaparecer de una forma mucho más permanente. El punto más bajo llegó cuando intentó quitarme lo único que me quedaba, la memoria de mi marido. Comenzó a esparcir el rumor de que Mateo, en sus últimos años, había perdido la cabeza, que por eso había dejado un testamento tan confuso. Estaba intentando justificar sus acciones manchando el nombre del hombre que nos lo había dado todo. Quería hacer creer al mundo que ella no era una ladrona, sino una hija responsable que simplemente estaba ordenando el caos que un anciano senil había dejado atrás. Esa fue la profanación definitiva. Atacar a su padre, que ya no podía defenderse, fue un acto de una bajeza moral tan profunda que extinguió la última y diminuta brasa de amor que aún pudiera quedar en mi corazón. En privado la guerra era psicológica. De vez en cuando recibía extractos bancarios o facturas de sus compras de lujo por correo, enviados
por error, a mi dirección en la cabaña. Un vestido de alta costura, unas vacaciones en una isla privada, un coche nuevo para su marido. Cada uno de ellos era una forma de restregarme su opulencia en la cara, de recordarme todo lo que yo había perdido. Sabía que yo vivía con lo mínimo y disfrutaba torturándome con la exhibición de su despilfarro. No era descuido, era una estrategia deliberada, un acto sádico para mantenerme herida, para recordarme constantemente que ella había ganado y yo había perdido. La tensión emocional se acumulaba en mi pecho como una tormenta a punto de estallar. Cada nuevo desprecio, cada manipulación, era un clavo más en el ataúd de la mujer ingenua y bondadosa que yo había sido. Me sentía acorralada, asfixiada por su crueldad. Pero en lugar de hundirme, algo diferente empezó a ocurrir. La tristeza comenzó a transformarse en una ira fría y serena. El dolor se estaba solidificando, convirtiéndose en una armadura. Ya no sentía el deseo de llorar, sino el de actuar. La imagen de la víctima desamparada se estaba desvaneciendo, y en su lugar, una nueva figura comenzaba a tomar forma, la de una mujer que había sido empujada demasiado lejos. Finalmente, el último lazo afectivo se rompió sin posibilidad de reparación. Era el aniversario de la muerte de Mateo. Fui sola al cementerio a llevarle flores, y allí, junto a su tumba, había un enorme y ostentoso arreglo floral con una cinta que decía: «De tu amada hija Sofía». Ella ni siquiera estaba allí. Había enviado las flores, un gesto público para las apariencias, pero no se había dignado a visitar la tumba de su padre. En ese momento, frente a la lápida fría, comprendí que mi hija estaba muerta para mí. La niña que había criado ya no existía, y en el silencio de ese cementerio, mientras el viento frío me azotaba la cara, tomé una decisión. La guerra de Sofía había terminado. Ahora comenzaba la mía, una guerra silenciosa, estratégica y definitiva. El punto de ruptura no fue un grito, ni un portazo, ni una confrontación explosiva. Fue un silencio sepulcral que se instaló en mi corazón frente a la tumba de mi esposo, mientras miraba aquel arreglo floral ridículamente grande que Sofía había enviado como quien paga una factura. Allí, con el viento helado de otoño, entumeciéndome las manos, algo dentro de mí se quebró y se reacomodó de una forma nueva y definitiva. Dejé de llorar. Las súplicas silenciosas que mi alma le había estado enviando a mi hija, pidiendo un atisbo de amor, de arrepentimiento, de respeto, cesaron por completo. Fue como si un interruptor se hubiera accionado, apagando la luz cálida de la madre indulgente y encendiendo la luz fría y blanca de la estratega. La mujer que imploraba amor había muerto junto a su marido. La que se levantó de aquella tumba era alguien diferente. Ya no sentía dolor, al menos no de esa forma paralizante que me había consumido durante meses. En su lugar, una calma gélida se apoderó de mí. Era la claridad que sigue al ojo de la tormenta. Vi a Sofía no como a mi hija descarriada, sino como a una adversaria que había calculado cada uno de sus movimientos, y entendí que el amor y la sentimentalidad eran armas inútiles en esta guerra. Para enfrentarla, necesitaba pensar como ella, pero con una diferencia fundamental. Mi objetivo no era la codicia, sino la justicia. La justicia para Mateo, para su memoria profanada, y para mí, para la dignidad que me había sido arrebatada. El plan comenzó a formarse en mi mente no como una idea de venganza, sino como la restauración de un equilibrio que había sido brutalmente alterado. Esa misma noche, volví a la cabaña con un propósito. Mis pasos ya no eran los de una anciana desamparada, sino los de una mujer con una misión. Encendí un fuego en la chimenea, no solo para dar calor, sino como un acto simbólico. Mientras las llamas crecían, me arrodillé y con una firmeza que me sorprendió a mí misma, retiré el ladrillo suelto. Saqué la caja de metal que contenía los documentos de Mateo. Ya no la miraba con miedo o confusión. Ahora la veía como lo que era, un arsenal. Extendí los mapas y los informes geológicos sobre la mesa de madera, y aunque todavía no entendía todos los tecnicismos, comencé a estudiarlos con una concentración feroz, buscando una debilidad, una ventaja, una grieta en la fortaleza de mi adversaria. Sabía que no podía hacer esto sola,
Mi conocimiento del mundo de los negocios y de las leyes era limitado. Necesitaba un aliado, alguien de confianza, alguien que hubiera conocido y respetado a Mateo tanto como yo. Y solo había un nombre en mi mente: Javier Castillo. Javier no solo había sido el mejor amigo de mi esposo desde la infancia, sino también su primer socio y abogado, antes de que ambos se retiraran. Era un hombre brillante, de una integridad intachable, y compartía con Mateo un agudo sentido de la justicia. Sofía nunca le había tenido aprecio. Lo consideraba un viejo aburrido y moralista, y precisamente por eso sabía que él era la persona perfecta. Él vería a través de las mentiras de Sofía al instante. Al día siguiente tomé el primer autobús hacia la ciudad. Me sentía como una espía en mi propio mundo. Cada paso era deliberado, cada mirada calculada. Llegué a la casa de Javier sin avisar. Cuando me abrió la puerta, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y preocupación al verme tan envejecida y frágil. Me hizo pasar. Me sirvió una taza de té caliente y con una paciencia infinita esperó a que yo hablara. No lloré, no me quejé. Con una voz tranquila y firme, le conté todo, desde la lectura del testamento hasta el último insulto en el cementerio. Le hablé de mi dolor, pero sobre todo, le hablé de mi nueva determinación. Vi cómo su expresión cambiaba, la preocupación dando paso a una indignación silenciosa y a un profundo respeto. Entonces, le hablé del secreto. Saqué de mi bolso la copia de la escritura y uno de los informes geológicos. No le mostré todo, solo lo suficiente para que entendiera. Le expliqué lo que Mateo había hecho, separando la propiedad de la cabaña, y le conté sus últimas palabras sobre el verdadero legado. Javier escuchó en silencio, sus ojos de abogado escrutando los documentos. Cuando levantó la vista, había un brillo en ellos que no había visto en mitad hacía ciertos años. El brillo del viejo litigante que huele un caso que vale la pena luchar. «Elena», dijo con voz grave. Mateo era un genio. Siempre iba 3 pasos por delante de los demás, incluida su propia hija. En ese momento supe que tenía un aliado. Nuestro plan comenzó a tomar forma en la mesa de su despacho, entre libros de leyes y viejas fotografías suyas con Mateo. No sería una demanda directa, no un enfrentamiento público inmediato. Eso era lo que Sofía esperaría. No, nuestra estrategia sería silenciosa, subterránea, como los valiosos recursos que dormían bajo mi cabaña. Javier me explicó que el valor de esa tierra no debía revelarse de cualquier manera. Debíamos encontrar al comprador adecuado, una corporación grande y seria, que entendiera el potencial y estuviera dispuesta a pagar el precio justo. Y la negociación debía llevarse a cabo en el más absoluto secreto, construyendo un arma financiera tan poderosa que, cuando la detonáramos, el impacto fuera total e indiscutible. Dejé la casa de Javier sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque ya no estaba sola en mi lucha. Había pasado de ser una víctima pasiva a ser un agente activo de mi propio destino. El plan era arriesgado. Requería paciencia y nervios de acero. Debía seguir representando mi papel de anciana desvalida, viviendo modestamente en la cabaña, para no levantar ninguna sospecha en Sofía. Era un juego de apariencias, un teatro en el que mi hija creía ser la única directora, sin saber que una nueva obra, con un guión escrito por su padre y ejecutado por mí, estaba a punto de comenzar en el escenario principal. La justicia silenciosa había comenzado su lenta pero inexorable marcha. Los siguientes meses fueron un ejercicio de paciencia y discreción. Mientras Javier movía los hilos en silencio, contactando a las personas adecuadas en el mundo corporativo, yo continuaba mi vida austera en la cabaña, convertida en la actriz principal de mi propia obra. Mi papel era el de la anciana olvidada, y lo interpreté a la perfección. Me aseguraba de que los vecinos me vieran con mi ropa humilde, recogiendo leña, con una expresión de resignada tristeza. Sabía que cada uno de esos informes, adornados con lástima, llegaría a oídos de Sofía, alimentando su arrogancia y su exceso de confianza. Ella necesitaba creerme derrotada, insignificante. Su soberbia era el terreno fértil
en el que nuestra estrategia estaba creciendo, silenciosa y fuerte, como las raíces de un árbol centenario. La primera pequeña victoria llegó en forma de un sobre. No era un sobre cualquiera. Llevaba el logotipo de Geocorp Mining, una de las corporaciones de minería más grandes del continente, y fue entregado por un mensajero especial que requería mi firma. Casualmente, el cartero habitual del pueblo, un hombre conocido por ser un gran conversador, estaba haciendo su ronda y vio toda la escena. Lo invité a un vaso de agua, sabiendo que su curiosidad era insaciable. Le comenté con aire de confusión que unos señores importantes querían hablar conmigo sobre mi viejo terreno. No dije más. Sabía que la noticia se esparciría como la pólvora, y en un pueblo pequeño, un rumor es más rápido que una llamada telefónica. La semilla de la duda había sido plantada. Javier me informó de la reacción de Sofía unos días después. Aparentemente, uno de sus contactos en el registro de la propiedad le había avisado de que alguien había solicitado los planos históricos de mi parcela. Sumado al rumor del mensajero de Geocorp, esto la había puesto nerviosa. Me llamó por primera vez en meses. Su tono era falsamente dulce, empalagoso. «¿Cómo estás, mamá? He oído que estás haciendo negocios. ¿No crees que deberías consultarme? Podrían estafarte. Eres tan ingenua». Me limité a responder con voz cansada. «No te preocupes, hija. Son solo tonterías, cosas de viejos papeles. No es nada de valor». Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en mucho tiempo. Su nerviosismo era música para mis oídos. Estaba empezando a morder el anzuelo. Nuestra segunda mini revelación fue mucho más audaz y requirió una pequeña parte del adelanto de buena fe que Javier había negociado con Geocorp tras la firma de un acuerdo de confidencialidad. Se celebraba una subasta de arte benéfica en el club de campo local, un evento que era el epicentro de la vida social de Sofía y sus amigas. Decidí hacer una aparición. Fui vestida con un sencillo pero elegante traje que había comprado para la ocasión, mi pelo cuidadosamente peinado, mi actitud serena y segura. Entré en la sala y sentí como todas las miradas se clavaban en mí. Busqué a Sofía entre la multitud y la vi, con una copa de champán en la mano, su rostro una mezcla de shock e incredulidad. No me acerqué, simplemente tomé asiento y esperé. El momento clave llegó cuando se subastó una pintura de un artista local emergente. Sabía que una de las mejores amigas de Sofía la quería desesperadamente. La puja comenzó, y cuando parecía que la amiga de mi hija iba a llevársela, levanté mi paleta. La sala quedó en silencio. Seguí subiendo la puja, con calma, sin alterar mi expresión, superando cada oferta de la mujer hasta que, finalmente, se rindió, fulminándome con la mirada. El martillo sonó a mi favor. Había gastado una suma considerable en un cuadro. Yo, la mujer que supuestamente vivía de la caridad de su hija. El murmullo se extendió por la sala como un incendio. Pagué el cuadro. Di instrucciones para que lo enviaran a mi residencia en el campo. Y me marché sin decir una palabra a nadie. La explosión no tardó en llegar. Esa misma noche, Sofía se presentó en la cabaña, furiosa. Era la primera vez que pisaba aquel lugar desde mi exilio. «¿De dónde has sacado el dinero?», gritó, sin siquiera saludar. «¿Has estado escondiendo algo de papá? Ese dinero me pertenece». La miré con una calma que la desarmó. «El dinero es mío, Sofía, y no te debo ninguna explicación. Ahora si me disculpas, estoy cansada. Ha sido un día muy emocionante». Le cerré la puerta en la cara y a través de la madera pude escuchar su grito de frustración. Por primera vez en nuestra nueva y terrible relación, el poder había cambiado de manos, aunque fuera por un instante. Ella ya no tenía el control total, y la incertidumbre la estaba volviendo loca. Estos pequeños avances me renovaron por dentro. Cada vez que veía el desconcierto en el rostro de Sofía, sentía que recuperaba un trozo de mi dignidad. Ya no era solo una víctima, era una jugadora en la partida. Javier estaba encantado. Me dijo que nuestra estrategia estaba funcionando mejor de lo esperado. La incertidumbre estaba corroyendo a Sofía. Estaba haciendo llamadas, investigando, intentando averiguar qué estaba pasando. Su miedo a perder el control, a que existiera una fortuna que ella desconocía, la estaba consumiendo. La cazadora se estaba sintiendo observada
y no sabía desde dónde vendría el siguiente disparo. Y eso era exactamente lo que queríamos. Decidí usar el cuadro de una forma simbólica. En lugar de colgarlo en las paredes de madera de la cabaña, se lo doné al pequeño hospital del pueblo, con una placa que decía: «En memoria de Mateo Rodríguez, un hombre que creía en el valor de la comunidad». El gesto tuvo un gran impacto local. El periódico publicó una pequeña nota, elogiando mi generosidad. Esto contrastaba brutalmente con la imagen de egoísmo y ostentación que Sofía proyectaba. Sutilmente, estaba empezando a ganar la batalla de la opinión pública, no con acusaciones, sino con acciones. Estaba demostrando que la verdadera riqueza no consiste en tener, sino en dar. Mientras tanto, las negociaciones de Javier con Geocorp avanzaban a paso firme. Los geólogos habían confirmado la existencia de un yacimiento de un mineral raro y muy cotizado, mucho más valioso de lo que los informes iniciales de Mateo sugerían. El acuerdo que se estaba gestando era de unas proporciones que me costaba incluso imaginar. Javier me mantenía informada de cada paso, pero me pidió que siguiera actuando con normalidad. El golpe final debía ser devastador, y para eso necesitábamos que Sofía bajara la guardia, que creyera que mis pequeños actos de rebeldía eran solo los últimos coletazos de una anciana resentida. Mi confianza crecía cada día. Había redescubierto una parte de mí que creía perdida para siempre, la mujer fuerte y capaz que había trabajado junto a Mateo. La cabaña ya no me parecía una prisión, sino mi cuartel general, un refugio desde el que planeaba mi silenciosa reconquista. A veces, por la noche, miraba el fuego y sentía la presencia de mi esposo a mi lado, sonriendo, orgulloso. Estaba honrando su memoria de la mejor manera posible, no con lágrimas, sino con inteligencia y coraje. Estaba protegiendo su verdadero legado, demostrando que el valor y la dignidad no se pueden robar. La tensión seguía aumentando. Sabía que Sofía no se quedaría de brazos cruzados. Su paranoia la llevaría a cometer errores. Empezaría a presionar a la gente equivocada, a mostrar su verdadera cara de avaricia. Y yo estaría allí, esperando en silencio, observando cómo ella misma construía el escenario para su propia caída. El plan estaba en marcha. El clímax se acercaba. Y yo, por primera vez, no sentía miedo, sino una extraña y poderosa serenidad. La justicia, como los minerales bajo mi tierra, a veces solo necesita que alguien excave lo suficiente para sacarla a la luz. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. La noche del evento benéfico anual de la Fundación de Arte y Cultura, del cual Sofía se había nombrado presidenta, era fría y estrellada. Era el evento social más importante del año, el escenario perfecto que ella había construido para exhibir su poder y su supuesta generosidad. Javier y yo llegamos cuando la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Yo no vestía como una víctima. Llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro, elegante y sobrio, y el antiguo broche de perlas de mi abuela, el mismo que Sofía había vendido, y que Javier, con sus contactos, había logrado rastrear y recomprar para mí. No entré como una madre buscando a su hija, sino como Elena Rodríguez, dueña de mi destino. Todas las conversaciones se detuvieron por un segundo, y un mar de rostros curiosos se volvió hacia nosotros. En el centro de todo, vi a Sofía. Su sonrisa se congeló en sus labios. Javier me guió con una mano firme en mi espalda. Caminamos a través de la multitud, ignorando los susurros y las miradas inquisitivas. No nos detuvimos a saludar a nadie. Nuestro objetivo era el centro del gran salón, donde habían instalado un pequeño escenario. Sofía, recuperada del shock inicial, intentó interceptarnos, su rostro una máscara de furia contenida bajo una sonrisa forzada. «Mamá, qué sorpresa. No sabía que vendrías», siseó entre dientes. «Buenas noches, Sofía. No querríamos perdernos tu gran momento», respondí con una serenidad que la desconcertó. Pasamos de largo, dejándola atrás, plantada en medio de su propia fiesta, mientras nos posicionábamos en un lugar con una vista perfecta del escenario, esperando el momento preciso que habíamos planeado con tanto esmero. El momento cumbre de la noche era el discurso de la presidenta. Sofía subió al escenario, bañada por la luz de los focos,
Comenzó a hablar con esa voz impostada que usaba en público, agradeciendo a los generosos donantes, hablando de la importancia de la filantropía. Y entonces llegó al tema que habíamos anticipado, la familia. Porque, al final del día, dijo con un falso brillo de emoción en sus ojos, nada es más importante que nuestros lazos familiares. El apoyo de nuestros padres, el legado que nos dejan, son los verdaderos pilares de nuestra sociedad. Yo no estaría aquí sin el amor y los valores que mis padres me inculcaron. Una ola de náuseas me subió por la garganta al escuchar tal nivel de hipocresía. Justo cuando iba a continuar, Javier avanzó. Con pasos firmes y deliberados, subió los 2 escalones del escenario. Sofía lo miró, desconcertada, sin saber cómo reaccionar. Él no dijo nada, simplemente sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. «Señora Vargas», dijo con una voz clara y potente que resonó en el silencioso salón. «Creo que esto le pertenece. Es una notificación legal. Las cámaras de los fotógrafos de la prensa social, presentes para cubrir el evento, giraron instintivamente y los flashes comenzaron a disparar, capturando la imagen de mi hija, pálida y con el sobre en la mano, completamente descolocada, su discurso sobre los valores familiares interrumpido por la cruda realidad de la ley. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido sordo, pero ese era solo el primer acto. Antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un hombre elegante, que había estado observando todo desde la primera fila, se levantó. Era el señor Thompson, el CEO de Geocorp Mining, un invitado estratégico que Javier había conseguido traer bajo el pretexto de ser un potencial donante para la fundación. Thompson tomó otro micrófono y dijo: «Quizás yo pueda aclarar un poco la situación». Todas las miradas se volvieron hacia él. «Mi compañía acaba de finalizar un acuerdo histórico esta tarde. Hemos adquirido los derechos de extracción de una de las vetas de rodio más ricas descubiertas en este país en los últimos 50 años. Una adquisición multimillonaria que cambiará el panorama de la minería en la región». La tensión en la sala era casi palpable. Sofía miraba a Thompson, sin entender la conexión, con la notificación legal temblando en su mano. Entonces, el CEO lanzó el golpe de gracia. «Y quiero felicitar públicamente a la propietaria de dicho terreno y nueva socia mayoritaria de este proyecto. Una mujer de una visión y una fortaleza increíbles». Hizo una pausa dramática, buscándome entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron y me dedicó una respetuosa inclinación de cabeza. «Felicidades, señora Elena Rodríguez. La vieja cabaña, como algunos la llaman, ha resultado ser el verdadero tesoro». La revelación cayó como una bomba atómica en mitad del salón. El silencio fue absoluto, ensordecedor, antes de que estallara el caos. La humillación de Sofía fue total, pública y devastadora. Su rostro pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. El mundo que había construido con tanto esmero, su estatus, su reputación, todo se derrumbó a su alrededor en un instante. Los invitados, sus supuestos amigos, la miraban ahora con una mezcla de conmoción, desprecio y una pizca de malicia. Comprendieron la historia completa en ese momento. La hija cruel que había despojado a su madre, sin saber que la estaba exiliando al lugar de la verdadera fortuna. Las cámaras no dejaban de disparar, capturando cada ángulo de su caída en desgracia. Intentó decir algo, balbucear una excusa, pero las palabras no le salieron. Estaba acabada. Yo permanecí en mi sitio, observando la escena, no con alegría vengativa, sino con una triste sensación de justicia. No sentía euforia, sino la liberación de un peso inmenso que había llevado sobre mis hombros. Había expuesto la verdad, no con gritos ni acusaciones, sino con hechos irrefutables. Había utilizado el propio escenario de Sofía, el mundo de apariencias y estatus que tanto valoraba, para mostrarle a todos quién era ella en realidad. Su castigo no era la pérdida del dinero que nunca tuvo, sino la aniquilación de la imagen que tan desesperadamente había intentado proyectar. Le había arrebatado su activo más preciado, la admiración de los demás. Mientras el caos se arremolinaba a su alrededor, su marido, Ricardo, que había estado a su lado, dio un paso atrás y luego otro, distanciándose sutilmente de ella.
Vi en su rostro la rápida calculación del que abandona un barco que se hunde. Él, que había sido su cómplice silencioso, ahora la miraba como si fuera una extraña, una mala inversión. La alianza de codicia que los había unido se disolvió en el momento exacto en que se hizo evidente que la verdadera riqueza, el verdadero poder, ya no estaban de su lado. Su abandono, en medio de esa humillación pública, fue quizás el golpe más cruel de todos, un reflejo perfecto de la superficialidad de su unión. Javier se acercó a mí y, con voz suave, me preguntó si estaba lista para irme. Asentí. Nuestra misión había concluido. Mientras nos abríamos paso hacia la salida, la gente se apartaba, mirándome ahora con un respeto asombrado. Ya no era la pobre anciana. Era la matriarca silenciosa que había recuperado su trono. Antes de cruzar la puerta, giré la cabeza para mirar a mi hija por última vez. Estaba sola en el escenario, rodeada de los restos de su fiesta, de su vida, con los flashes de las cámaras iluminando sus lágrimas de rabia y humillación. No sentí compasión, solo sentí el frío y sereno final de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo, escrito, esta vez, bajo mis propios términos. Las consecuencias de aquella noche cayeron sobre Sofía con la fuerza de una avalancha. El escándalo fue la comidilla de la ciudad durante meses. Los mismos periódicos que antes publicaban sus fotos en las páginas de Sociedad, ahora narraban con lujo de detalles la historia de la hija codiciosa y la madre millonaria. Sus amigos, aquellos que brindaban con ella y aplaudían sus discursos, le dieron la espalda. Las invitaciones a eventos dejaron de llegar. Las llamadas ya no eran devueltas. Descubrió de la peor manera que su estatus social no estaba construido sobre afecto o respeto, sino sobre la percepción de su riqueza. Y en el momento en que se reveló que la verdadera fortuna estaba en otras manos, todo su mundo se desmoronó. Se convirtió en una paria, aislada en esa mansión que ahora se sentía como una jaula de oro vacía. Su marido, Ricardo, no tardó en hacer oficial su abandono. Fiel a su naturaleza oportunista, vio que el barco de Sofía se hundía sin remedio y saltó al bote salvavidas más cercano. El divorcio fue rápido y brutal. Sin el respaldo de mi antigua fortuna, que él creía que Sofía controlaba, ya no tenía ningún interés en mantener las apariencias. La dejó sola para enfrentar las deudas que habían acumulado y el desprecio público que ella misma había sembrado. Para Sofía, esta fue quizás la traición final, la prueba irrefutable de que había basado su vida y sus relaciones en los cimientos más frágiles e inestables, el dinero y el interés. Perdió no solo a su madre y su reputación, sino también al cómplice de sus ambiciones. Por mi parte, mi vida se transformó de una manera que nunca hubiera imaginado. La riqueza que Mateo me había legado era inmensa, pero el verdadero cambio no fue en mi cuenta bancaria, sino en mi espíritu. Me mudé de la cabaña, no a una mansión, sino a una casa cómoda y elegante en el campo, con un gran estudio donde volví a instalar mis viejos lienzos y pinceles. La sensación de seguridad financiera era agradable, por supuesto, pero la verdadera fortuna era la paz mental, la dignidad recuperada. Ya no era la víctima, la anciana desvalida. Era Elena Rodríguez, una mujer dueña de su presente y su futuro, una mujer que había atravesado el infierno y había emergido más fuerte y más sabia. Mi nueva condición me trajo un poder inesperado, pero decidí ejercerlo con la sabiduría que el dolor me había enseñado. No busqué más humillaciones para Sofía. Su propio aislamiento y la pérdida de todo lo que valoraba eran un castigo mucho más elocuente que cualquier cosa que yo pudiera hacer. Me concentré en reconstruir mi vida. Retomé viejas amistades, aquellas que la superficialidad de la vida de Sofía había alejado. Comencé a viajar, a visitar los museos con los que siempre había soñado. Y lo más importante, volví a pintar. Cada pincelada sobre el lienzo era un acto de liberación, una forma de transformar el dolor y la oscuridad del pasado en algo lleno de color y de vida. Mi arte se convirtió en el testimonio de mi resiliencia. Unos meses después, Sofía intentó un acercamiento. Me envió una carta. Era una mezcla de autocompasión y disculpas superficiales. Hablaba de lo sola que estaba, de lo mucho que se arrepentía, pero sus palabras sonaban vacías, como si estuviera siguiendo un guión.
No le respondí. Semanas más tarde se presentó en mi casa sin avisar. Estaba más delgada, con una mirada cansada que no había visto antes. Lloró. Me pidió perdón. Me dijo que había cometido un terrible error. Escuché en silencio, sin interrumpirla. Su dolor parecía genuino, pero era el dolor de quien ha perdido sus privilegios, no necesariamente el arrepentimiento de quien ha causado un daño profundo a otra persona. No la eché de mi casa, pero tampoco la abracé. Le dije, con una voz tranquila pero firme, que el perdón no era una palabra mágica que pudiera borrar meses de crueldad y años de egoísmo. Le dije que si realmente quería una oportunidad de redención, tendría que ganársela. No con palabras, sino con hechos. Tendría que buscar ayuda, encontrar un trabajo, aprender a valerse por sí misma, a construir una vida basada en el esfuerzo y no en la herencia. Le dije que el camino para volver a mi vida sería largo y difícil, y que no había ninguna garantía de que llegara al final. No hubo un rompimiento definitivo, pero sí un perdón condicionado a una transformación real y demostrable. La decisión de no ofrecerle una reconciliación fácil fue una de las más difíciles, pero también de las más necesarias de mi vida. Había aprendido la lección. El amor incondicional sin límites ni consecuencias no era amor, era permisividad, y solo había servido para alimentar al monstruo de su egoísmo. Amarla ahora significaba algo diferente. Significaba darle la oportunidad de que se encontrara a sí misma, lejos de mi protección y de mi dinero. Significaba permitirle enfrentar las consecuencias de sus actos para que, quizás, algún día, pudiera entender el verdadero significado de la gratitud y el respeto. Era un acto de amor duro, pero era el único amor verdadero que podía ofrecerle en ese momento. Mi vida ahora es plena. La soledad que sentía en la cabaña ha sido reemplazada por una rica soledad elegida, la del artista en su estudio, y por la compañía de amigos verdaderos. Mi espíritu, que se había encogido hasta casi desaparecer, se ha expandido. He encontrado un propósito que va más allá de mi propia felicidad. La transformación ha sido completa. Ya no miro hacia atrás con amargura, sino con la serenidad de quien ha superado la prueba más dura. He aprendido que la dignidad es un tesoro que nadie puede arrebatarnos si no se lo permitimos, y que a veces, en las ruinas de nuestra vida, encontramos los cimientos para construir un palacio mucho más fuerte y hermoso. Al final de este largo y tortuoso camino, he aprendido que el verdadero valor de las cosas rara vez se puede contar en billetes o medir en quilates. Durante años creí que estaba construyendo una fortuna de ladrillos y acciones, cuando en realidad, el legado más importante que Mateo y yo forjamos fue el de la resiliencia, la integridad y el amor propio. El dinero puede construir mansiones, pero solo la dignidad puede convertirlas en un hogar. La codicia es un océano de agua salada. Cuanto más bebes de ella, más sed tienes. Mi hija, en su desesperada búsqueda por poseerlo todo, se quedó sin nada de lo que realmente importa, demostrando que quien desprecia sus raíces está condenado a marchitarse, por muy alto que intente crecer. Con mi nueva fortuna, he decidido honrar la memoria de mi esposo de la única manera que sé que a él le hubiera gustado. He creado la Fundación Mateo Rodríguez, una organización dedicada con ayudar a mujeres de mi edad que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por abuso financiero, abandono familiar o simplemente por las injusticias de la vida. Cada mujer a la que ayudamos a recuperar su independencia, cada vida que tocamos con esperanza, es una victoria contra la crueldad que yo misma experimenté. He transformado el veneno de mi dolor en un antídoto para los demás, convirtiendo mi tragedia personal en un legado de fortaleza y sororidad que, espero, perdure mucho más que cualquier imperio empresarial. La gratitud es el pilar fundamental de una vida plena. Mi error fue darlo todo sin enseñar el valor de recibir. Di por sentada la gratitud de mi hija, así como ella dio por sentado mi sacrificio. El respeto no se exige, se inspira, pero también se enseña estableciendo límites. Aprendí, de la manera más dura, que a veces el mayor acto de amor es decir no, es permitir que aquellos a quienes amamos
enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. La justicia silenciosa que busqué y encontré no fue una venganza, sino una lección dolorosa, pero necesaria, sobre el hecho de que cosechamos exactamente lo que sembramos en el jardín de nuestras relaciones. Miro hacia el futuro no con la ingenua confianza de antes, sino con una serena sabiduría. Sé que todavía habrá tormentas, pero ahora sé también que dentro de mí tengo la fortaleza para capearlas. He aprendido a cultivar mi propio jardín, a regar mis propias raíces, a ser la única dueña de mi felicidad. La soledad ya no es un castigo, sino un espacio sagrado de creación y paz. Mi historia es un testimonio de que nunca es tarde para renacer de las cenizas, para reclamar nuestra voz y para reescribir nuestro propio final. La mayor riqueza que poseo ahora es la libertad de ser yo misma, sin disculpas, sin permisos, sin miedo. Y así mi historia llega a su fin, o más bien, a un nuevo comienzo. El verdadero legado no es el dinero que dejamos atrás, sino las lecciones que impartimos y la dignidad con la que vivimos. La gratitud y el respeto son la moneda más valiosa del alma, y quien las desprecia tarde o temprano se encuentra en la más absoluta de las bancarrotas. Espero que mi viaje te haya inspirado de alguna manera. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, o qué lección te ha dejado mi experiencia. Tu historia también importa.